Como escribiera John Pickard Stein en un conocido artículo, desde muchos puntos de vista, las obras de arte son unos bienes extraordinarios económicamente hablando. Son a la vez bienes de consumo duradero y activos financieros. Su oferta agregada no es ampliable cuando consideramos únicamente el trabajo de artistas ya fallecidos. Son extremadamente heterogéneos, con valores que oscilan desde unos pocos dólares hasta millones. Cuando descansan en museos, se convierten en bienes públicos, en el sentido de que los servicios suministrados por su visión están al alcance de todo el mundo. Se trata de bienes especulativos, ya que la demanda determina la apreciación futura del precio y el precio futuro esperado determina la demanda. En una palabra, los cuadros son un arquetipo de lo que podría denominarse bienes de coleccionista. En general, siguiendo la clasificación de Bruno Frey, podemos decir que el ámbito de la economía del arte puede determinarse desde dos puntos de vista. Número 1, como el análisis de los aspectos económicos de las actividades artísticas, y en última instancia de sus manifestaciones monetarias. Y número 2, como la aplicación de la teoría económica, o mejor, de la metodología de la elección racional en el mundo del arte en todas sus manifestaciones. El arte tal vez no tenga precio. A fin de cuentas, no es un bien ni una cualidad objetivable, al menos en principio, ni siquiera por el mercado. Pero las obras de arte, su soporte, los objetos que aparecen en el mercado aduciendo su valor artístico sí lo tienen, y evidentemente tienen un precio. La cuestión en todo caso es si el precio que alcanzan en el mercado refleja o no el valor artístico de la obra. Por supuesto, la valoración que cada quien hace de una obra es subjetiva, del mismo modo que es subjetiva la utilidad de un bien cualquiera. Sin embargo, del mismo modo que el mercado objetiva para los demás bienes las distintas valoraciones de los individuos a través de mecanismos de precio, el mercado del arte objetiva la situación de los pintores y sus obras a través de su cotización. Todo parece indicar que esto tiene relación con los críticos, teóricos, museólogos, historiadores y público en general. Este fenómeno no se podría explicar si no es a través de la historia del arte. Sin embargo, vamos a concentrarnos en la actualidad. El artista que quiere sobrevivir debe concentrarse en los consumidores con mayores reservas de capital humano, que son aquellos que pueden encontrar mayor placer en un lienzo que, por ejemplo, en una proyección cinematográfica. Por otra parte, el reconocimiento de la crítica supone, en términos del análisis económico, una elevación del precio valorado, un signo de que para disfrutar de esa obra hay que correr también los costes de una cierta formación en capital humano. Por lo tanto, podemos decir que la valoración económica del arte tiende a fundirse definitivamente con su valoración documental. La demanda de arte es un concepto ambiguo. Normalmente nos referimos a la demanda de objetos artísticos para su compra, especialmente pinturas y esculturas. De hecho, durante mucho tiempo, el número de visitas a galerías y museos representó una parte importante del ingreso de los artistas. Sin embargo, hoy en día son muy pocos los artistas que cobran por el mero hecho de la contemplación de sus obras, y son pocas las galerías que expenden entradas. Por lo tanto, y en general, las obras de arte son unos interesantes objetos que los individuos demandan por varias razones. Número 1, como bienes de consumo. Y este fenómeno puede darse por diversas razones. Número 1, por el valor estético que esto representa. Número 2, por un conjunto de elementos sociales que dotan al poseedor de obras de arte de un prestigio particular, es decir, como un símbolo de estatus. La segunda razón es por sus expectativas de revalorización, es decir, como bien de inversión o especulación al que los individuos asignan distintos niveles de riesgo y de ganancias esperadas.
Una peculiaridad de la oferta de las obras de arte es que cada obra de arte es única, es decir, en cierta medida su poseedor es un monopolista. Para responder esta pregunta daremos un ejemplo, en la que en los tramos superiores de la curva de oferta y demanda, el componente especulativo de la demanda domina claramente sobre el estético, y donde, por ejemplo, la alternativa no se da entre comprar los girasoles de Van Gogh o cientos de cuadros de jóvenes pintores que buscan reconocimiento, sino entre los girasoles como un activo real y otros activos. Entre otras cosas porque al pagar un Van Gogh no solo estamos contabilizando los flujos futuros que nos reportará, monetarios y no monetarios, sino también una tasa de liquidez que nos garantiza la firma y que difícilmente puede existir en jóvenes pintores. El modo en que los compradores deciden hasta qué precio puede empujar es similar a cuando calculan si deben invertir en un activo financiero cualquiera, como las acciones de una compañía o bonos del Estado. La única diferencia está en que al ser un activo real no les produce una renta monetaria. Simplemente los compradores se trazan una expectativa de la plusvalía que la obra les puede reportar al venderla en un determinado plazo de tiempo. Le añaden las rentas generadas, que no necesariamente tienen por qué ser monetarias, y comparan el valor actualizado neto del cuadro con el que obtendrían si invirtieran su dinero en otro activo. Sin embargo, es importante afirmar que la tasa financiera de retorno de los cuadros es menor que la de la inversión en activos financieros, dado el mayor riesgo del mercado artístico, porque los cuadros también proporcionan un beneficio psíquico derivado de la posesión y observación de las obras, afectando el valor de la misma. En un estudio en el que se comparan los bienes artísticos y otros productos financieros, y a pesar de la disparidad de los estudios, hay una serie de resultados comunes. Por lo general, la tasa de retorno de las obras analizadas se coloca bien por debajo de los activos alternativos con los que se compara, bien ligeramente por encima, en una proporción tal que hace a muchos de los autores pensar que se trata de algo más que de la valoración del riesgo. También se observa que la pintura impresionista tiene unas tasas de revalorización mayores en todos los trabajos que estudian su comportamiento específico. Y por último, se observa que las antigüedades tienen en general un comportamiento similar en los mercados que las pinturas y otros bienes objeto de coleccionismo. Hasta ahora nos hemos aproximado desde distintos ángulos al mercado de compraventa de bienes artísticos. Sin embargo, no debemos reducir el mercado del arte únicamente a esto. Por el contrario, la oferta de obras de arte más frecuente, más presente en nuestras vidas y en cierto modo más democrática es la que recibimos de los museos. Estos, por las peculiaridades de su oferta, llaman de modo especial la atención de los economistas. Las obras expuestas en su interior se transforman en bienes públicos, lo que nos obliga a considerarlos al margen de la oferta normal de arte. Cuando pensamos en lo que los museos realizan, pensamos en las colecciones expuestas al público e intuitivamente asociamos los costes de los museos con aquellos relacionados con estas obras. Sin embargo, los fondos no expuestos suponen la parte más significativa del stock de las obras de un museo. Según The Economist, el Museo del Prado exponía durante el verano del 92 menos del 10% de sus fondos, o de sus obras. Y esto no se trata de ningún caso excepcional, ya que los museos norteamericanos, por ejemplo, siguen la norma de dedicar el mismo espacio a la exposición y al almacenamiento. Asimismo, en México, el Museo Sumaya expone solo el 10% de las 60,000 piezas en existencia. A lo largo de este video hemos tratado varios temas. En un primer momento nos hemos detenido en el mercado de compraventa de obras artísticas, enfocado desde distintas perspectivas, desde la demanda del arte, como bienes de consumo o bienes de inversión, y número 2, como la oferta de arte. Estudiamos sus peculiaridades y la importancia que para el mercado ofrecen algunas cuestiones relacionadas con ella, como la atribución o la autoría. En el siguiente paso de nuestro trabajo consistió en profundizar en los estudios realizados sobre las tasas de inversión
de las obras de arte. La conclusión a la que pudimos llegar es que la compra de obras de arte no puede ser una buena inversión para aquel que espere obtener de ello beneficios exclusivamente monetarios. Por último, en el tercer capítulo realizamos una aproximación al mundo de los museos del arte. Analizamos las fuentes de su demanda, explicando las causas de su escasa elasticidad ante variaciones en el precio de las entradas. Algo que no se mencionó, pero vale mucho la pena estudiar, es las formas en que el Estado interviene en los mercados del arte. Distinguimos las siguientes: regulación y condiciones institucionales, apoyo financiero indirecto, subvenciones directas y opciones alternativas, como bonos culturales y externalidades totales que sobre la industria y el comercio tienen el conjunto de instituciones culturales y bienes de patrimonio histórico de un área o ciudad. Con estas cuestiones finalizamos nuestra visión de conjunto del mercado del arte. Se trata de una aproximación a veces somera a los problemas y debates que este mercado y su entorno ha suscitado entre los economistas, y a las herramientas y explicaciones de los que estos se han valido para responderlas.